Bueno, nosotros estamos estudiando la primera parte del tema de los primeros movimientos que hacemos durante el día. Y trajimos la Mishnah de Yehuda ben Teimá, que nos enseña en el Talmud, en el Tratado de los Padres, en Pirkei Avot, que la persona tiene que ser ágil como la pantera y liviano como el águila y rápido como el ciervo y fuerte como el león. Y esos rasgos la persona los tiene que manifestar y revelar en su personalidad para lo que dice el sabio, la sot retzon avija shebashamayim, para hacer la voluntad de tu Padre que está en el cielo, que está en el Shamayim. Y eso significa que cada uno de los rasgos que tenemos en nuestro interior tenemos que saber utilizarlo de la manera correcta y adecuada para poder acercarnos y apegarnos al Todopoderoso, a Kadosh Baruj Hu. Por ese motivo, dicen los sabios, el primer momento en el día que la persona tiene que utilizar su geburá, su fortaleza, es en la mañana. Levantarse con rapidez, con agilidad, como el león, e inmediatamente cuando se despierta, que se levante con agilidad para servir a Hashem. Y en ese momento tenemos que saber de que nosotros nos encontramos en una situación donde el Yetzer Hara, donde el instinto negativo aparece y tiene muy buenos argumentos para que la persona no se levante y no se despierte y no cumpla con su función y con la voluntad de Hashem en ese sentido. Y en cada momento él utiliza otra estrategia para confundir a la persona, para que él no haga lo que realmente tiene que hacer. Por ejemplo, en el invierno es un momento de frío, un momento todavía de oscuridad. Entonces, ¿cómo te vas a levantar si el momento no es el adecuado? Y si hablamos del verano, entonces exactamente lo mismo. El Yetzer Hara viene con otro argumento y dice, Sadar, no hace frío, pero quizás todavía no dormiste lo suficiente, o con diferentes tipos de cosas que la meta y la finalidad es la misma, es de que la persona no cumpla con su función. Muy bien. Y el Yetzer Hara básicamente sabe cómo llegar y cómo dirigirse a cada persona y a cada individuo, y básicamente nos sabe atrapar conociendo muy bien nuestra personalidad y nuestros rasgos. Por ese motivo, dijeron Jajamim, el hombre tiene que, temeroso de Hashem, tiene que saber cómo reforzarse y cómo no hacerle caso y no escuchar a esas ta'anot, a esos argumentos que vienen de parte del Yetzer Hara. Y a pesar de que a veces es difícil y es complicado, de cualquier manera, la persona tiene que poner toda su fuerza para cumplir con la voluntad de Akadosh Baruj Hu, y que piense que si él tendrá que levantarse ahora para ocuparse, por ejemplo, de ir a su trabajo, o de ganar dinero, o de hacer un buen negocio, entonces encontraría siempre la manera de cómo lograrlo, de cómo hacerlo, o encontrarse con una persona que él desea ver, un gran amigo, un
personaje importante con el cual él tiene que encontrarse, o si habría alguna otra gran necesidad, entonces la persona encontraría la forma de cómo levantarse a pesar de que le es difícil. ¿Por qué? Porque tiene una meta y una finalidad importante. Y no importa si es algo monetario o algo humano o algo social o algo que tiene que ver con su trabajo, siempre la persona va a encontrar el método de levantarse, de comenzar el día con toda la fuerza para básicamente cumplir con esa función que para él es tan relevante. Entonces, en general, nosotros tenemos que adoptar esa actitud cuando el tema se refiere a Avodat Hashem, al servicio a Kadosh Baruj Hu. Y ese es el punto esencial con el que comenzamos el día en la mañana. La persona que se acostumbra a comportarse de esta manera, al principio le va a costar, pero posteriormente, como dijeron Jajamim, Hergel Nesateva, la costumbre se vuelve naturaleza, y aquello que fue un poco complicado al principio, luego se va a transformar en algo relativamente simple. ¿Por qué? Porque ya lo adoptamos, porque ya pasa a ser parte de nuestra naturaleza. Entonces, este es un ejemplo de lo que nos enseñan nuestros Jajamim, y como ya lo dijimos en la otra oportunidad, todos aquellos rasgos, aquellas midot, cualidades que encontramos en los animales, debemos aprender de ellas y saber de que todo eso se encuentra en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una parte animal, un nefesh ba'amit, un alma, espíritu animal, pero que si la persona lo sabe utilizar correctamente, entonces va a poder realmente tener muy buenos frutos, porque esa fortaleza o esa agilidad o esas ganas realmente al fin y al cabo le van a servir para poder cumplir con su Avodat Hashem diariamente. Muy bien. Nuestros sabios muchas veces nos enseñan a adoptar actitudes que no siempre son, digamos así, obligatorias de acuerdo a la ley, pero que son buenos comportamientos. O sea, tenemos que saber de que la halajá, lo que nosotros llamamos el código de leyes del pueblo de Israel, incluye halajot, reglamentos, por supuesto, de todo tipo, en todos los ámbitos de la vida, que algunos son obligatorios. ¿Qué significa obligatorios? Que son cosas que tenemos que hacer y de alguna manera no nos podemos eximir de su cumplimiento, por supuesto dentro del pueblo de Israel. Eso lo podemos llamar mitzvot, preceptos, obligaciones, sean mitzvot de Oraita, de la Torah, sean mitzvot de Jajamim, de los sabios, a veces minagim, a veces costumbres. Pero a veces hay ciertas cosas que nuestros sabios escribieron y nos enseñaron que no lo traen como una obligación absoluta, sino que ellos dicen, si tú puedes adoptar ese comportamiento, es algo muy bueno. Y si lo puedes hacer, qué bien. Si no puedes, bueno, no estás transgrediendo, no estás haciendo algo prohibido, algo negativo, algo indebido, pero eso lo vemos en varios lugares, donde, por ejemplo, el Shulchan Aruch escribe, es bueno hacer tal cosa. O sea, ¿qué significa es bueno hacer tal cosa? Que es bueno, pero si no lo hiciste, bueno, no pasó nada. Una cosa es, tienes que hacer tal cosa, estás obligado a
cumplir con tal ley, y otra cosa es bueno, es correcto. Entonces, todos esos conceptos que nosotros a veces observamos en nuestros jajamim, no se escriben de casualidad, sino que vienen a enseñarnos realmente cómo comportarnos en esas diferentes situaciones. Entonces, si por un lado nosotros aprendemos que la persona tiene que levantarse en la mañana temprano para comenzar con su trabajo y su función diaria, que nosotros denominamos Avodat Hashem, servicio a Dios, y que eso incluye todo lo que se refiere a la tefilá, a las bendiciones, al lavado de manos, todo eso son mitzvot que en forma general tenemos obligación de cumplir, y por eso hay que aprender en detalle de qué manera hacer esto. Pero, por ejemplo, hay una costumbre o una mitzvah que traen nuestros sabios de que la persona que se puede levantar, por ejemplo, a medianoche o en la madrugada bien temprano para hacer ciertos rezos o también para el estudio de la Torá. O, por ejemplo, hay una tefilá que se denomina Tikkun Hatzot, que es una tefilá que se hace en recuerdo de la destrucción del templo. Nosotros, el pueblo de Israel, lamentablemente hemos perdido nuestro primer Bet HaMikdash, el primer templo destruido por Nabucodonosor, emperador de Babilonia. Posteriormente, luego de cientos de años, después de que se reconstruye el segundo templo, perdemos también ese segundo templo, que es destruido por Tito, emperador romano. Y para nosotros, esas situaciones históricas se consideran momentos muy duros, muy difíciles, y por eso tenemos durante el año ciertas épocas donde nosotros recordamos y practicamos Avelut, luto, en diferentes ayunos, especialmente en el mes de Av. El mes de Av, que es el mes donde el 9 de ese mes se destruyó el primero y el segundo templo, que es básicamente el ayuno más fuerte que tenemos a nivel de recordatorio y de conmemoración de la destrucción de los dos templos y de otras cosas que sucedieron en esa misma fecha históricamente hablando. Y nuestros sabios nos enseñan de que hay varias semanas que se denominan Shloshet Shavuot, las 3 semanas de luto, donde el pueblo de Israel acostumbra ciertas leyes que se van acrecentando cuanto más nos vamos acercando al día del ayuno. Y todo eso es ¿por qué? Porque para nosotros la falta del templo del Bet HaMikdash es algo muy significante, muy relevante, muy importante. El Bet HaMikdash era el centro espiritual del pueblo de Israel. Y a pesar de que, gracias a Dios y a la divinidad, tenemos en nuestras manos hoy la tierra de Israel, y Baruch Hashem, podemos vivir en nuestra tierra, y podemos vivir en Jerusalén, en la ciudad santificada del pueblo de Israel, pero el lugar del templo, el Har HaBayit, que todavía no está completamente en nuestras manos, y por ahora no podemos construir o reconstruir nuestro Bet Mikdash. Entonces, la situación del
luto continúa y sigue vigente. Y por eso dijeron nuestros Jajamim que a pesar de que tenemos una época especial donde nosotros conmemoramos todo este luto y lo recordamos, y por supuesto ponemos énfasis en los motivos y los pecados que provocaron el Urbán, la destrucción, pero dijeron Jajamim, cada día hay que conectarse con esa falta, con aquello que es tan importante, que es nuestro Beit Mikdash, que nos falta y que no está con nosotros. Y ese básicamente es la costumbre que tienen algunas personas de levantarse a medianoche y de hacer tefilot especiales, especialmente parte de los salmos del rey David y en otros lugares del Tanaj, donde se recuerda que nuestra situación todavía es imperfecta y que todavía el pueblo de Israel tiene que llegar a su Geulá, a su redención, además de todo lo que acompaña al hecho de que tanta gente del pueblo de Israel todavía no ha regresado a su tierra, y todo eso en conjunto nos lleva a la conclusión de que tenemos que conectarnos y entender de que a pesar de que Baruch Hashem hemos avanzado, como dicen nuestros sabios, estamos en lo que se denomina el comienzo de la Geulá, el comienzo de la redención, y que Baruch Hashem en los últimos 100, 150 años el pueblo de Israel comienza básicamente a revivir y a reconectarse con su tierra. Pero a pesar de eso, estamos en el camino. Y estar en el camino significa que todavía no hemos llegado a la meta, y por eso todavía no estamos en lo que llamamos la Geulá Shlema, la redención completa. Y por eso dice el versículo que la persona tiene que levantarse temprano en la mañana y sentir esa falta con el llanto, un poco con la congoja o la tristeza de que la situación del pueblo de Israel todavía no es completa, a pesar de que mejoró mucho de lo que era en el duro galut que tuvimos que vivir durante 2000 años. Y que gracias a Dios ya estamos avanzando. Pero dijeron Jajamim, ese es un muy buen horario para poder conectarse con esas esferas, con esas dimensiones espirituales. Nuestros sabios dicen de que Dios escucha las tfilot, los rezos de Am Israel, justamente en esas horas especiales, en horas de oscuridad, en horas de silencio, en horas de introspección, donde la persona puede realmente llegar a conectarse un poquito más con su interior y con aquello que todavía nos falta. El rey David dice en Tehilim, Ira Shahar, yo voy a despertar al amanecer. El rey David era una persona muy ocupada, era un rey, y tenía que preocuparse por su pueblo, por las necesidades generales de la nación. Pero a pesar de eso, dicen los Jajamim, que él encontraba el tiempo. Y por supuesto no lo tenía durante el día, pero sí lo tenía durante la noche, cuando la gente duerme. Y durante la noche él, como dice el Talmud, se levantaba a medianoche y decía y recitaba los salmos y estudiaba la Torá, y básicamente se levantaba temprano para poder comenzar el día con la Torá, con el estudio, con el rezo.
Y de él también nosotros podemos aprender cómo debe ser el comportamiento, como dicen nuestros sabios, en base al versículo que dice a ir a Shahar, yo voy a despertar al amanecer, y enseña a nuestros sabios, Ani me orer et Shahar, ven a Shahar me orer ti. David Amelech tenía esa fuerza, esa fortaleza de él despertar al amanecer y no que el amanecer lo despierte a él. Nuestros sabios hacen la comparación y dicen de que todos los reyes en general, los príncipes, tienen tiempo, pueden dormir hasta tarde, no tienen preocupaciones, no tienen que ir a trabajar, no tienen que ocuparse de su sustento y por eso pueden seguir descansando sin ningún problema hasta que pasen varias horas del día. David Amelech era una persona que estaba en otro nivel, en otra dimensión. Él entendía la importancia de la vida, la importancia de la conexión con Akadosh Baruj Hu, del estudio de la Torá, de la Tfilá, y por eso él sabía de que la persona tiene que luchar en contra de sus instintos y levantarse temprano en la mañana manifiesta justamente ese punto de que la persona no se deja de alguna manera manejar o llevar por la naturaleza, sino que él se sobrepone a la naturaleza. ¿Por qué? Porque esa es la característica de la Neshama. La Neshama es metafísica y al Yehudí se le exige manejarse a ese nivel de no dejarse manejar por el mundo material, sino que nosotros lo manejemos, lo dirijamos y le demos la dirección adecuada. Además de eso, nuestros Jajamim nos enseñan de que el estudio de la Torá nocturno es muy valioso. Los sabios dijeron, Talmud Torah Keneged Kulam, el estudio de la Torá vale por todo. ¿Por qué vale por todo? Porque el estudio de la Torá tiene el valor del aprendizaje, del conocimiento, de saber cuál es la voluntad de Hashem, de saber cómo hacer las cosas como corresponde, de cómo cumplir. Sin estudio y sin conocimiento, la persona básicamente está vacía y no tiene la manera de cómo actuar debidamente. Y esto es algo que es muy lógico y es muy simple. Si yo tengo que cuidar una mitzvah y no sé cómo cumplirla, no sé cómo observarla, a pesar de que tenga muy buena voluntad de hacerlo bien, no lo haré bien. ¿Por qué? Porque no sé, no conozco, no aprendí cómo cumplir esa mitzvah. Y por eso, en el mundo judío, en el mundo yehudí, el tema del estudio de la Torá es algo tan central, algo tan importante. Para nosotros el estudio no es simplemente un asunto que va al conocimiento, que va al razonamiento, no es un tema intelectual. ¿Sí? ¿Verdad? Que el estudio de la Torá nos vuelve más intelectuales, más conocedores, más sabios, pero la sabiduría de los sabios en el pueblo de Israel no se mide en el sentido del intelecto, sino más en el sentido de la importancia espiritual que tiene el estudio. El estudio de la Torá influencia no solamente en el cerebro, no solamente en el conocimiento, sino también en el alma. Cuando una persona estudia otros tipos de materias, no importa si es matemática, geografía, historia, cultura general, ciencia, tecnología, cualquier tipo de
profesión. Entonces lo que hace la persona en ese momento es básicamente adquirir conocimientos que algunos le pueden servir para su vida cotidiana, algunas para su trabajo, para sus quehaceres, para su sustento. Algunas cosas le pueden servir también para la cultura general, el conocimiento general. Pero la pregunta es si eso influencia en la personalidad. O sea, si una persona estudia medicina, por supuesto que está estudiando algo muy importante que permite curar a la gente, salvar vidas, y eso es algo que es grandioso y también es mitzvah. La pregunta es si la persona realmente estudia medicina porque en su interior hay un deseo profundo realmente de preocuparse por la gente, o quizás la persona dice, bueno, esta es una buena profesión, donde hay una buena entrada, una buena parnasá, un buen sustento. Entonces, sí, eso puede ser en cualquier otra profesión también. Entonces la pregunta en dónde está la intención. En el tema del estudio de la Torá, quizás también una persona puede estudiar por diferentes intereses, pero la esencia del estudio es realmente el conocimiento de la voluntad de Hashem, la voluntad divina, que se manifiesta por medio de ese estudio. Entonces nosotros tenemos que tratar de encontrar el mejor momento para poder estudiar. Cuando se estudia medicina, el 80%, un minutito. Lo perdí. ¿Qué decía ahí? El 80% de la gente que lo hace porque quiere ayudar a los demás. ¿Está bien? Muy bien. No lo discuto. Y qué bueno que ese es el porcentaje. Pero vayamos a otra profesión. ¿Sí? Si una persona estudia, no sé, tecnología o computación, entonces la pregunta es si la computación que estudia es para tratar bien a las computadoras o para que la gente pueda, como nosotros ahora en estos momentos, disfrutar de, no sé, de una clase de Zoom, o realmente lo hace por un interés económico o por otro tipo de interés. Pero saquemos eso. Cuando hablamos del estudio de la Torá, sin ninguna duda de que el estudio de la Torá debe ser hecho porque esa es la voluntad divina. Es una mitzvah. Conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y por eso dijeron Jajamim, el mejor momento para estudiar es cuando te puedes concentrar mejor, cuando puedes estar tranquilo. Entonces, bueno, cada uno depende de su situación en este aspecto. Pero generalmente dijeron Jajamim, el estudio nocturno es muy bueno. ¿Por qué? Porque hay menos molestias, menos ruidos, menos actividades que uno tiene que hacer, y por eso puede uno concentrarse mucho mejor para poder dedicarse al estudio. Entonces, bueno, eso depende de cada persona, pero tenemos que entender la importancia de lo que es también ese momento del día, la noche, que generalmente la utilizamos para dormir, para descansar, y eso es lo más común, y eso es lo más lógico, y eso es lo que hacemos la mayoría de nosotros, pero hay que saber de que en el judaísmo la noche es un momento que se puede aprovechar también para adquirir un cierto crecimiento espiritual. Si es por medio del rezo, si es por medio del estudio,
Y eso hay que tomarlo en cuenta y hay que saberlo como uno de los aspectos que nos enseñan nuestros sabios. Muy bien. Después de esto, cuando la persona ya se levantó, Baruch Hashem, sano, fuerte, entonces llegamos al amanecer. Y cuando nos levantamos, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es Netilat Yadayim, el lavado de las manos. Pero antes de hacer Netilat Yadayim, nuestros sabios nos enseñan que cuando todavía estamos acostados en la cama, cuando todavía estamos con las manos impuras, cuando todavía estamos con nuestro pijama o nuestra ropa de dormir, tenemos que decir unas palabras que ya hemos hablado de ellas, que implican el agradecimiento a Dios por habernos regresado nuestra Neshama, nuestra alma. Y esas son las palabras: Modeani lefaneja, te agradezco a ti, yo, frente a ti, Melech Chai Vekayam, Rey vivo, Shehezar también Ishmati, que me has regresado a mí, mi alma. Entonces, estas palabras se pueden decir antes de, o se deben decir, y es bueno decirlas antes de hacer cualquier cosa. Ya hemos hablado ampliamente de la importancia del agradecimiento, de lo que significa la palabra modé, de lo que significa el saber ser agradecido y de lo que significa lo contrario, ser una persona desagradecida. Y si el Yehudí comienza su día diciendo esa palabra, significa que eso es lo más importante. Saber ser agradecido con Dios, con las criaturas, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros empleados, con nuestros patrones, con todo aquel que nos hace algún acto de bien. Saber decir Todá, saber decir la palabra gracias y el agradecimiento. Pero ¿qué hacemos? Posteriormente tenemos que cumplir con la primera mitzvah del día. La primera mitzvah del día es la mitzvah de Netilat Yadayim. Básicamente significa, quizás en traducción literal, la elevación, la limpieza de las manos. Y tiene esto varios motivos. ¿Por qué lo primero tenemos que hacer en la mañana cuando nos levantamos? Tenemos que lavar las manos. Nosotros tenemos unos versículos en la Torá que nos hablan de los Kohanim, de los sacerdotes, que ellos, cuando se levantaban en la mañana y empezaban su servicio en el templo, en el Mishkan, en el tabernáculo, en el desierto, entonces, antes de empezar el servicio, la Torá nos dice de que había un utensilio, un keli en el tabernáculo, en el Mishkan, que era el kior. El kior era una especie de keli, de instrumento que se utilizaba y que tenía unas canillas, y con ellas los Kohanim lavaban, como dice la Torá, sus manos y sus pies. Esa mitzvah la tenía Aarón a Cohen, el primer Cohen de la historia, y sus hijos. Y eso lo tenían que hacer antes de empezar su abodá, su servicio en el templo. Esta limpieza tan especial
nos enseña la importancia primeramente de la limpieza y del honor que hay que darle al servicio a Hashem. Pero la pregunta es, ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es el motivo principal de esta mitzvah? Y para esto encontramos diferentes opiniones. Hay quienes dicen que las manos durante la noche tocan diferentes partes del cuerpo, ocultas, partes donde hay transpiración o algún tipo de suciedad. Y por eso, lo primero que tiene que hacer la persona antes de dirigirse a Dios es tener sus manos limpias, su cuerpo limpio. Y por eso tenemos la mitzvah de limpiar las manos y hacer netilat yadayim. Y aparentemente, en base a esa mitzvah que hacían los Kohanim, nosotros también, a pesar de que nosotros no somos Kohanim, no somos sacerdotes, pero simbólicamente, así como ellos antes de empezar su servicio diario lavaban sus manos, nosotros también antes de comenzar nuestro servicio, que también es un tipo de servicio a Dios, cuando nos levantamos en la mañana, entonces también lavamos nuestras manos. Hay quienes dicen de que el motivo es de que cuando uno se despierta, básicamente es como una nueva criatura y ese despertar de ser como nuevos nos exige agradecerle a Hashem de que nos permite ahora levantarnos para servirlo, para cumplir con sus preceptos. Y por eso tenemos cada mañana que hacer la netilat yadayim. Entonces aquí tenemos básicamente dos motivos. Uno, el de la limpieza de las manos. El otro es más que nada por un aspecto de honor, de que ahora vamos a servir a Dios, de que somos como criaturas nuevas, y por eso tenemos que lavar nuestras manos, santificar nuestras manos, como lo hacían los Kohanim, como lo hacían los sacerdotes antes de servir en el templo. Muy bien. Eso es un punto. Pero hay otro motivo más. Este motivo ya aparece en el mundo de la Kabbalah, cabalístico, donde ahí nuestros sabios nos enseñan que durante la noche de alguna manera se apodera de la persona una especie de espíritu de impureza. ¿Por qué? Porque la persona durante la noche está durmiendo. Dormir significa estar inconsciente. Estar inconsciente es una pizca, digamos así, de lo que es la muerte. No estamos muertos, estamos vivos, seguimos respirando, pero no estamos conscientes. La falta de conciencia es un poco falta de vida. Y cuando el hombre está inconsciente, dicen nuestros sabios, hay una cierta fuerza de impureza, de energía impura que existe en el mundo, que se incorpora en el hombre. Eso lo llamamos Ruach Tumá, espíritu de impureza. Y cuando la persona se despierta, dicen nuestros sabios, entonces ese espíritu o esa energía negativa se desprende, se desconecta de nosotros. ¿Por qué? Porque volvemos a vivir, porque volvemos a tener conciencia, porque volvemos a básicamente conectarnos con
la vida y con Akadosh Baruj Hu. Pero a pesar de eso, la tumá, esa energía que se incorporó en nosotros, no se retira completamente, sino que todavía queda algo de ella en nosotros. Y dijeron los sabios cabalistas de que esa energía negativa, esa tumá, se queda, se aparta de todo el cuerpo, pero se queda en las manos. Interesante, ¿por qué en las manos? Justamente. Explicar esto de manera lógica quizás es un poco difícil, pero quizás podemos dar una idea de que las manos son, es la parte del cuerpo donde el hombre actúa. ¿Sí? Las manos nos permiten actuar, hacer las cosas. Y ese es el órgano o la parte del cuerpo humano que nos permite conectarnos con el mundo material. La persona quiere comer, la persona quiere trabajar, la persona quiere hacer cosas, entonces todo eso lo hace con sus manos. Entonces, de alguna manera, las manos representan la conexión con la materia. Entonces, mientras que esa tumá, esa impureza se desprende cuando nos levantamos a la mañana, pero con aquella parte del cuerpo que se va a conectar con el mundo material, entonces es como si esa impureza diría, yo quiero aferrarme a las manos de esta persona para que en lugar de que actúe con pureza, quizás actúe con impureza. Entonces dijeron, Jajamín, ¿cómo vamos a solucionar y cómo vamos a quitar esa impureza? Con pureza. ¿Y qué es lo que en general en el judaísmo provoca purificación? El agua. Y por eso nos lavamos las manos y hacemos netilat yadayim. Y por medio de esa netila logramos quitar completamente esa poca energía negativa, esa tumá que todavía quedó al despertarnos. Está escrito que está escrito en el Talmud que esa impureza se llama Jorim. Jorim significa libre. Y que solamente se puede quitar por medio de la netilá que nosotros acostumbramos a hacer, que ahora vamos a ver cómo se hace de manera práctica, que es básicamente lavándose 3 veces de manera intercalada las manos. O sea, no es suficiente con abrir la canilla o el grifo, no sé cómo lo llamen, y poner las manos y lavarse. No es suficiente. Para quitar esta tumá hay que hacer un lavado ritual especial. Y que funciona de la siguiente manera. Uno agarra un vaso, nosotros tenemos un utensilio especial para cumplir con esta mitzvah que lo llamamos natla, pero que lógicamente no es necesario, se puede agarrar otro utensilio en el cual se puede introducir agua. Agarramos esto con la mano derecha, lo pasamos a la mano izquierda, todavía no nos lavamos, y luego la izquierda, como en la primera oportunidad, vierte el agua sobre la mano derecha. Luego agarramos con la derecha y vertimos a la izquierda, y eso lo repetimos 3 veces. O sea que el lavado básicamente es intercalar la mano derecha y la mano izquierda durante 3 oportunidades. Primero la derecha, luego la izquierda. Segunda vez, primero la derecha, luego la izquierda. Y tercera vez, primero la derecha y luego la izquierda. Básicamente después de eso ya se cumplió la mitzvah como corresponde y
antes de secarnos completamente, decimos la bendición al Netilat Yadayim, bendito eres Dios, Elokeinu melech haolam, nuestro Dios, Rey del mundo, Asher kidishanu b'mitzvotav, que nos santificó con sus mitzvot y nos ordenó al Netilat Yadayim, el lavado de las manos. Y de esa manera, quizás podemos explicar que esta energía, este espíritu de Tumá que todavía estaba aferrado en las manos, se llama, dice el Talmud, Bat Jorin, como libre. ¿Por qué libre? Porque, bueno, hay libertad y hay libertinaje. Las manos puede ser una parte del cuerpo con el cual la persona actúe de manera libre, haciendo cosas buenas, haciendo mitzvot, pero también puede actuar con libertinaje. El libertinaje es algo muy diferente a la libertad. El libertinaje es hacer lo que uno quiere, pero en el lado negativo, en el lado de someterse a los deseos bajos, a los deseos del instinto negativo, del Yetzer Hara. Entonces, cuando nos lavamos las manos, básicamente nos quitamos eso y ahora con eso básicamente cumplimos la mitzvah. Nuestros sabios son meticulosos en este precepto. Hay quienes opinan de que hay que hacerlo esto de manera inmediata, cerquita de la cama. Hay personas que cuidan de ponerse un utensilio para poder lavarse sin tener la necesidad de caminar ni siquiera unos pasos, sino que lo hace inmediatamente, pero el que se le complica hacerlo de esa manera puede levantarse con rapidez y lo más rápido que pueda ir y lavarse las manos de la manera como lo explicamos. Así también nuestros sabios dicen de que el hecho de que las manos antes de la netilá tienen esa tumá, esa impureza, entonces hay que tener cuidado de no tocar diferentes partes del cuerpo, especialmente aquellos que tienen orificios, que puede ser la boca, que puede ser la oreja, que puede ser la nariz, los ojos, otros lugares. Y otra vez, el motivo es de que a pesar de que nosotros, si miramos nuestras manos, no podemos ver nada físicamente hablando, pero a nivel espiritual tenemos que saber de que nuestros sabios nos enseñan que antes de la netilá, las manos tienen una especie de veneno espiritual o energía negativa que también puede tener una reacción peligrosa o dañina en nuestro cuerpo físico. Y por eso hay que tener cuidado de no tocarse todas esas partes antes de que nos hacemos la netilá. Y si nosotros no tenemos cerca de nosotros agua, entonces tenemos que tratar de ágilmente levantarnos para ir y lavarnos las manos lo más rápido que podamos. Como ya dijimos, nos levantamos, hacemos la netilá, lo hacemos de manera intercalada y luego de eso ya no hay ningún problema. Nos secamos y ahora sí tenemos la libertad de poder básicamente tocar las diferentes partes del cuerpo. Podemos tomar el agua, lavarnos la cara, lavarnos el que quiere bañarse. Bueno, eso ya es personal. Y con eso se cumplió la mitzvah. Por cuanto que siempre cuando hacemos una mitzvah, tenemos que tomar en cuenta lo que es la kavaná. ¿Qué es la kavaná? La kavaná es que nosotros hacemos la mitzvah, el precepto, pero no solo lo hacemos de manera práctica, sino que
procuramos poner nuestro pensamiento y nuestro corazón en lo que estamos haciendo. Este tema que hoy no vamos a tener tiempo de tocarlo a fondo, pero quiero comenzar un poco a desarrollarlo. Nos quedan 4 o 5 minutitos que para terminar no vamos a poder hoy culminar la hora completa, pero bueno, Besat Hashem, espero poder recuperarlo en la próxima oportunidad. Voy a hablar otra vez con Menash, Besat Hashem, la próxima semana, también el martes tengo una actividad, entonces quizás vamos a tener que adelantar nuevamente nuestra clase para el lunes, con el permiso de todos. Entonces, la kavaná, la intención, es muy importante. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a no ser autómatas, a ser robots. Nosotros no somos robots. Nosotros no somos máquinas, somos personas, somos seres humanos. Tenemos corazón, tenemos mente. Y por eso tenemos que hacer las cosas de corazón. Tenemos que hacer las cosas con intención, con deseo, con voluntad. A veces cuando una persona se acostumbra a hacer ciertas cosas, las hace de costumbre, por rutina. Bueno, ayer lo hice, antes de ayer lo hice, la semana pasada lo hice, entonces bueno, lo hago constantemente. Entonces, acostumbrarse a hacer buenas cosas es muy bueno, sin ninguna duda. Pero tenemos que tratar de introducir el alma en nuestras acciones. Hacer las cosas porque las quiero hacer, no porque estoy acostumbrado a hacerlas. Eso se llama kavaná. Vamos a, la próxima vez, a tratar de desarrollar un poquitito más este tema. Mitzvot. Tzrichot kavaná. La mitzvah debe hacerse con kavaná, con intención, con deseo, con ganas, con fuego. Y eso le da otro nivel totalmente diferente a una acción que se hace bien, pero se hace con frialdad. No es lo mismo hacer un acto con kavaná que sin kavaná. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima. Entonces, otra vez me disculpo por los problemas técnicos. Tenemos que sobreponernos a la tecnología que a veces nos falla, pero pudimos al final sí estudiar. Y bueno, deseo que tengan muy buena semana a todos. Y hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Rab Hasaku Baruch. Gracias, Rabino. Shalom, gracias. Gracias. Estén bien. Gracias. Shalom, Rab.